enseguida les voy a explicar lo que sería el tema de los cromosomas. Como saben, este es el cromosoma, es como se pueden ver. Y el cromosoma está constituido de genes. Como pueden ver en esta imagen, el cromosoma cuenta con bandas y las bandas cuentan con genes que se puede decir que es ADN lineal. Los cromosomas contienen de dos cromátidas se forma un cromosoma. Tienen telómeros que se pueden ver aquí y aquí. Esas son las bandas donde ya les había mencionado que tienen los genes, los cinetocoros, los brazos. Como se puede ver acá, están los brazos P, que son los cortos, y los brazos Q, que son los largos. Los cromosomas se pueden dividir en tres, que serían, como aquí se puede ver, ese sería un metacéntrico, que es cuando los brazos son de la misma longitud y el centrómero se encuentra más o menos a la mitad. También tenemos los submetacéntricos, como este, que se puede ver que los brazos de arriba y los de abajo son de diferentes longitudes y el centrómero se encuentra más arriba del centro. Y por último están los acrocéntricos, que son los que cuentan con los brazos están casi ya al borde en el tallo, como pueden ver aquí. El cariotipo humano, que es el total de cromosomas que contamos, se constituye de 46 cromosomas, constituido por 23 pares homólogos, como se puede ver aquí, que son 23 pares iguales. Después aquí tenemos en la segunda imagen cómo se pueden leer los cromosomas, y como les había mencionado anteriormente, los brazos se puede leer por brazo corto o brazo largo, se puede leer por bandas y también se puede leer por regiones que se cuentan desde el centrómero hacia abajo. También otra cosa que es importante resaltar es que se cuenta también por subbandas y subbandas, como se puede ver en esta imagen. Los cromosomas, la función que realizan es que estos están dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula, y en conjunto del ciclo celular van a desarrollar varias funciones como desarrollar nuevos tejidos, órganos y finalmente sistemas. Muy bien, yo les voy a explicar lo que viene siendo el ciclo celular, que es el proceso por el cual, como podemos ver aquí, se hace la duplicación de dos células hijas. Empezamos por la fase G1, en la cual toma todos los elementos para que se pueda duplicar. Antes de entrar a la fase S hay una fase llamada G0, en la cual se revisa la célula por medio de la P53 y las ciclinas. Si la célula tiene algún daño, se manda a reparar. Si no es posible repararla, se manda directo a apoptosis, al menos de que tenga un oncogen, el cual burlaría a las ciclinas y al P53 y la mandaría directo a la fase S. En la fase S, las histonas alinean, cortan y duplican al ADN. En la siguiente fase, llamada G2, es donde se prepara para la mitosis y continúa creciendo la célula. En la mitosis se reordenan los genes y es donde entran 5 fases. En la mitosis hay 5 fases, las cuales empiezan con la interfase, que es donde la membrana plasmática se hace más delgada y se prepara para entrar a la profase. En la profase, los centriolos empiezan a irse a los polos de la célula. La membrana nuclear empieza a desaparecer, dejando libres a los cromosomas. En la metafase, los cromosomas se alinean en medio de la célula. En la anafase, se separan para dejar a los cromosomas hijos. En la telofase, es cuando se empieza a dividir la célula y cada quien tendría los núcleos bien formados y la membrana nuclear se empieza a volver a formar. Cabe mencionar que hay otra fase, la cual no viene siendo dentro de la mitosis, nombrada citocinesis, que es cuando las células se separan por fin. Yo les voy a explicar lo que viene siendo la carcinogénesis. Para que una célula normal pueda cambiar su fenotipo,
necesita de varias mutaciones y más aparte para que se pueda convertir en lo que viene siendo una célula neoplásica. Y para ello sabemos que el cáncer viene de una célula monoclonal. Esto quiere decir que empieza en una célula y después se empieza a esparcir y empieza a invadir a las células que están a un lado y se empieza a esparcir. Y sabemos que en el caso de los protoncógenos son los que inhiben al cáncer y en el caso de los oncógenos empiezan a promover el cáncer. Y hay muchísimos y infinidad de lo que vienen siendo los oncógenos. En el caso del cáncer puede ser heredable o esporádico. En el caso de cuando son heredables, pues sabemos que el material genético, los genes se encuentran dentro de los cromosomas, dentro del ADN, y pues para ello se puede transmitir hasta la tercera generación. Y en el caso de los cánceres esporádicos, se pueden producir por una radiación, por los virus, o por una mala alimentación y por no cuidarnos. Tiene varios factores. Cuando entra una célula maligna, se supone las células entran por lo que viene siendo un ciclo, y como ya se los habían explicado. Y dentro de ese ciclo, cuando logran burlar a lo que vienen siendo las ciclinas y el P53 y logran pasar, y hay algo que los ayuda, que vienen siendo los oncógenes, los ayuda a pasar a la siguiente fase, que viene siendo la S. Cuando nosotros tenemos, como ya les había mencionado, que es una célula monoclonal, cuando hay 50 divisiones ya no hay manera de hacer nada. Y sabemos que el cáncer puede ser maligno o benigno. En este caso, en el caso del benigno, se supone que las células hacen una cápsula donde se encapsulan y ya no se siguen esparciendo. Y en el caso cuando es maligno y empiezan a correr por el torrente sanguíneo, llegan a lo que viene siendo una migración. Cuando llegan a esa migración puede llegar y expandirse en varios órganos y partes en el cuerpo. Las fases de la carcinogénesis, la primera es la iniciación, que es donde se producen alteraciones en el genoma, y en esta se producen los tumores malignos o benignos, producidos por agentes físicos, químicos o virales. La segunda etapa es la de la promoción. Se forma el tumor a partir de factores de crecimiento y los receptores de estos. La tercera es la progresión. El cáncer invade a todos los tejidos y esto se lleva a cabo por la metastasis, que esta se encarga de la invasión de los tejidos. A continuación yo les expondré el tema de la hematopoiesis. El proceso por el cual se generan las células de la sangre se le denomina hematopoiesis, y este ocurre bajo circunstancias muy específicas en el interior de los huesos, en la denominada médula ósea. Aquí podemos observar que dentro de los huesos se comprenden dos tipos de médula, la médula amarilla y la médula roja. La hematopoiesis se trata de un proceso extremadamente complejo en el cual intervienen una gran variedad de tipos celulares, los cuales son regulados por diversos factores. Para comprender esto se pueden organizar en base al grado de madurez de las células que las conforman, y hasta el momento se han identificado 4 compartimentos principales, los cuales paso a exponerles con esta gráfica. Con el primer compartimento tenemos los cuales incluyen a las células más primitivas, las cuales se denominan células totipotenciales hematopoyéticas, las cuales pasan a su segundo compartimento llamadas células pluripotenciales hematopoyéticas. Estas dan lugar a un tercer compartimento en el cual las células podrán empezarse a notar de manera prematura para poder dar lugar a las células que se encuentran en el cuarto compartimento. Estas células del cuarto compartimento son las que se encargan de circular por la sangre para cumplir diversas funciones a lo largo del cuerpo. Es importante hacer mención que en el tercer compartimento de la sangre se puede tomar 2 caminos, las cuales se denominan el camino linfoide y el camino mieloide. En las células linfoides se comprenden a los linfocitos B, a los linfocitos T y a las células NK, denominadas natural killer, asesinos naturales. Mientras que por el otro lado, en el camino mieloide, se comprenden a los granulocitos, los cuales son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, también a los monocitos, a los eritrocitos y a los trombocitos.
A continuación les explicaré en qué consiste y cuáles son las células que se encuentran en la cascada hematopoyética. Comenzamos con la célula totipotencial hematopoyética. Esta nos va a originar a la colonia formadora de campos de linfocitos. Nos da prolinfocito T, prelinfocito T y un linfoblasto, el cual nos va a originar linfocito T1 y linfocito T8. Esa misma célula nos va a originar prolinfocito B, prelinfocito B, linfoblasto, un linfocito B, que después nos va a dar una célula plasmática. Regresando a la célula totipotencial, tenemos esta y esta, que serían células pluripotenciales, que nos daría a esta célula que nos va a dar célula formadora de unidades de eritrocitos, proeritroblasto, eritroblasto blasófilo, eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático, reticulocito y por último el hematíe o eritrocito. Esta misma célula nos originará célula formadora de colonias de megacariocitos, megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito granulado, megacariocito liberador de plaquetas y por último las plaquetas o trombocitos. También esta célula nos daría célula formadora de colonias de granulocitos y monocitos, que sería célula formadora de colonias de granulocitos, que nos daría un mieloblasto, un promielocito, un mielocito neutrófilo, un metamielocito, un neutrófilo encallado y por último el neutrófilo segmentado. También nos daría una célula formadora de colonias de monocitos, que sería monoblasto, promonocito, monocito y por último el macrófago. También la célula evolucionaría en célula formadora de colonias de eosinófilos, dando mielocito eosinófilo, promielocito eosinófilo, mielocito eosinófilo, metamielocito eosinófilo, eosinófilo encallado y por último eosinófilo segmentado. Por último, esta célula nos originará a una célula formadora de campos de basófilos, que sería mieloblasto basófilo, promielocito basófilo, mielocito basófilo, metamielocito basófilo, basófilo encallado y por último un basófilo segmentado.